crecimiento del PIB sensiblemente por debajo del potencial hasta al menos el 2012. Y dejo en el aire, para resolverlo más adelante, qué es eso, es decir, cuál va a ser nuestro crecimiento potencial después de esta crisis. ¿Vamos a poder seguir creciendo al 3 y pico por ciento como lo hemos hecho en esta larga década precedente? Bueno, tenemos todavía muchos elementos, muchas tareas que hacer para reequilibrar nuestro modelo de crecimiento. Yo creo que el crecimiento del empleo no se va a dar hasta finales de 2011, seguramente, ¿no? Todavía moderado en 2012. Tenemos un problema de productividad y una gran paradoja de productividad. Ahora mismo la productividad está creciendo al 3%. Ojalá hubiéramos visto esto en todos los años precedentes. Crecer al 3% en plena recesión es obvio. ¿Por qué? Estamos destruyendo empleo a tal velocidad que la productividad crece. Es como si en una clase cuya nota media es el 5, pero hay alumnos que sacan 7 y alumnos que sacan 3, desaparecen los alumnos que sacan 3, la nota media sube. Estamos viendo que la productividad crece por la mala causa y hay que revertir ese modelo. Necesitamos que las ganancias de productividad sean contracíclicas, no sean, que las ganancias de productividad sean procíclicas, que suba la productividad cuando crece el PIB. No cuando cae el PIB, cuando estamos en recesión, que es lo que está sucediendo en este momento, ganancias contracíclicas. Tenemos una tasa de inflación muy baja, los precios de hecho están cayendo todos estos meses y seguramente hasta 2012 seguirán muy por debajo de esos ritmos de crecimiento que empiezan a preocupar al Banco Central Europeo, ¿no? Luego veremos los detalles de la inflación. Tenemos un déficit corriente que en 2012 puede que esté alrededor del 2% del PIB. Recuerden que veníamos del 10% hace 2 años, necesitábamos 100.000 millones de euros para financiar la cuenta corriente de nuestra economía. Eso era aproximadamente el 10% del PIB. En estos momentos estamos en el 5% del PIB de déficit por cuenta corriente y aterrizaremos en el 2%. Otra de esas que yo llamaba malas buenas noticias, ¿no? Una buena noticia por la mala cosa. Y luego tenemos, nos acompañará durante mucho tiempo, hasta 2012, un déficit público alrededor del 10%. Esta crisis, en el caso de España, es muy complicada. Y es muy complicada porque, si ven ustedes aquí, lo que tenemos es esta barra que aquí es el crecimiento de la demanda interna. Si solo fuera por la demanda interna, habríamos crecido mucho más en los años precedentes. Este es el crecimiento del PIB. Pues salimos de hasta el 4% en algunos trimestres, ¿no? Observaciones interanuales trimestre a trimestre. Bueno, lo que pasa es que la cuenta corriente, la demanda exterior, estaba detrayendo del crecimiento y por lo tanto el PIB, que podía haber crecido casi al 6% de no haberse dado esa detracción de la cuenta corriente, pues estaba creciendo solo al 4%. Bueno, fíjense lo que está pasando en estos momentos. Mucho más grave de lo que pasó en la recesión del 92-93. Esta es la desaceleración a la que me refería antes, que para nosotros fue simbólica, no llegamos realmente. Alguna querella política hubo sobre si subía algo el desempleo, si crecíamos menos, pero claro, habíamos revisado algunos picos interesantes, pero en realidad seguíamos creciendo al 2,5 en los trimestres de peor desempeño de esa desaceleración simbólica que decía. Pero en estos momentos el consumo interno, el consumo privado está cayendo a ritmos del 6 o del 7%. Si no fuese porque la cuenta corriente, la demanda exterior, está ayudando, el crecimiento del PIB, la caída del PIB, no sería del 4% en estos trimestres. Hoy ha salido el dato anticipado del crecimiento del tercer trimestre, el 4% de nuevo interanual, una décima menor que el del segundo trimestre. Sería mucho más bajo. El crecimiento del PIB estaría mucho más comprometido si no fuera porque la cuenta corriente está respondiendo. ¿Y por qué está respondiendo la cuenta corriente? No exportamos más, testimonialmente parece que las exportaciones están animando algo. Piense que tenemos a nuestros socios comerciales dentro de la zona del euro todavía afectados, aunque saliendo de la crisis. Alemania y Francia están saliendo de la crisis y empezarán a tirar nuestras exportaciones en la medida en que nuestras exportaciones sean competitivas. Que el tipo de cambio no nos afecta con Alemania o con Francia o con Italia, porque es la misma moneda, obviamente, pero nos afecta la competitividad real de nuestros productos.
Y no creo que esta crisis nos esté haciendo más competitivos, esté haciendo a nuestras empresas más competitivos. Lo que está resolviendo el problema de cuenta corriente es una caída en plomo de las importaciones. Estamos importando muchísimo menos y eso hace que la cuenta corriente, en definitiva, esté aportando crecimiento, una gran paradoja, y que este 4% del PIB enmascare un hundimiento del consumo. Los hogares españoles están temerosos, no tienen confianza como para lanzarse a consumir. Las tasas de ahorro sobre la renta personal en estos momentos son del 17-18%, cuando hace un año y pico eran del 11%. Ha sido un incremento descomunal del ahorro. Eso refleja desconfianza. Como les decía, teníamos un problema severo en el mercado de vivienda. Fíjense lo que estaba pasando. Viviendas iniciadas por tipología, libres, la mayoría de ellas, y protegidas. Bueno, estos son datos trimestrales, había trimestres en los que se construían casi o más de 200.000 viviendas todavía a principios de 2007. En base anual estamos hablando de 700, muchas 800.000 viviendas. En los años más recientes de los que tenemos memoria. Fíjense cómo ha caído en picado. ¿Cuántas viviendas se construyen ahora por trimestre? Se inician 50.000 viviendas. Estamos iniciando unas 200.000 viviendas en base anual. En el año 2009 seguramente no llegarán a las 200.000 viviendas. Tienen ustedes el primero y el segundo trimestre de 2009. Apenas 100.000 viviendas iniciadas. Pero fíjense lo que está pasando con las viviendas terminadas. Claro que iniciamos pocas viviendas, faltaría más con lo que está cayendo que siguiésemos iniciando tantas viviendas como antes. Pero estamos obligados a terminar viviendas que se iniciaron hace año y medio. En alguna medida, no todas se terminan, pero muchas se terminan, y eso lo refleja el hecho de que todavía, trimestre a trimestre, estemos observando más de 120.000 viviendas, o alrededor de 120.000 viviendas, terminándose hoy en 2009. 120.000 viviendas al trimestre son 450.000 viviendas al año terminadas en este año de todos los diluvios. No hay que pensar mucho para darse cuenta de que la situación de las empresas del sector es verdaderamente complicada. Obligados a terminar viviendas, obligados a no iniciar muchas viviendas, porque una demanda que naturalmente en nuestro país adquiriría los 450.000 hogares, o llegaría a 450.000 hogares que necesitan una vivienda principal en un año ordinario, no hace falta que nos vayamos a años extraordinarios, esa demanda no existe, está agazapada, humillada por las expectativas negativas que tienen, por el desempleo y todavía por un precio de la vivienda que no se puede permitir, que les expulsó del mercado hace más de 2 años, les expulsó del mercado y francamente no han vuelto a asomar la cabeza. Tenemos que encontrar una solución a un problema que tenemos. Se venden muchas menos viviendas de las que se terminan. Eso quiere decir que año tras año vamos acumulando un stock, que en estos momentos nosotros estimamos que en el primer semestre de 2009 podía llegar a 750.000 viviendas. Hay otros que dicen por ahí 1 millón de... Es muy difícil saber cuántas viviendas finalizadas, destinadas a la venta, tenemos en estos momentos. Pero desde luego no estarán por debajo de las 800.000. Y fíjense además, las viviendas que se adquieren, pues una buena mitad son usadas. O sea que absorber este stock de 800.000 viviendas, no vacías, en España hay muchas más viviendas vacías, la mayor parte de ellas por muy buenas razones. Nos empeñamos en lo de las viviendas vacías y poco menos que queremos quitárselas de una fiscalidad inoportuna a sus propietarios. No, la gente tiene todo el derecho del mundo a tener su vivienda llena, vacía, el camarote de los hermanos más, lo que quieran. Pero hay muchas buenas razones, entre otras, que la justicia es muy lenta resolviendo los problemas de testamentaría que afectan a las viviendas, entre otras, pero no la única, seguramente la más importante, pero aquí de lo que estamos hablando es de viviendas recién terminadas, destinadas a la venta, que ya suman las 800.000, seguramente pasado el año 2009. Y una tasa de absorción muy moderada de lo que es vivienda nueva. Claro, la vivienda usada está ahí, es un giro del parque existente. Bueno, tenemos ahí
un problema que tenemos que resolver. El mercado de trabajo. Espero que este gráfico les resulte tan elocuente como a mí. Aquí tienen el ciclo, en la línea roja, el ciclo presente, que podríamos situar en junio de 2007. ¿Qué pasaba en junio de 2007? Aquí tenemos dos datos que mensualmente nos ofrecen el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. La afiliación al sistema, cuya tasa de variación interanual mes a mes la tienen ustedes recogida aquí. Este es el cuadrante positivo y este es el cuadrante negativo. Y aquí tenemos el paro registrado. El paro registrado, de nuevo, que mes a mes nos ofrece los servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que vemos aquí es que en junio de 2007 la afiliación estaba creciendo al 3,1% todavía, pero el paro registrado ya empezaba a crecer. No hay nada preocupante en que mientras crezca la afiliación, lo cual quiere decir que crece el empleo, el paro puede aumentar. ¿Qué estaba pasando en estos años? Todavía había muchísimas incorporaciones a la población activa. El paro, como les decía, el paro está aumentando. Fíjense que en todos estos años la población activa ha crecido muchísimo, pero el crecimiento del empleo ha sido mayor y por lo tanto el paro estaba disminuyendo. Esta línea es el crecimiento interanual del paro, la diferencia, no el nivel del paro, sino el crecimiento. Nos hemos acercado en el primer trimestre de 2009 a una diferencia de casi 2 millones de personas respecto, parados más, respecto a los que había en el primer trimestre del 2008. ¿Y qué está pasando ahora? Ya no estamos creando empleo, estamos destruyendo empleo cada vez a ritmos mayores. Lo que pasa es que la población activa ya no está creciendo y por lo tanto el desempleo, uno de los motores del paro, que es el crecimiento de la población activa, se ha parado, se ha estancado. Y de hecho, en tasa intertrimestral, la población activa cayó en el tercer trimestre de 2009 más de lo que cayó el empleo, y eso nos ha permitido registrar otra de esas buenas noticias, que es que el paro había disminuido en el tercer trimestre de este año respecto al segundo trimestre. Pero lo cierto es que el paro sigue aumentando. Nuestra perspectiva es que la población activa crecerá mucho menos en los próximos trimestres y en los próximos años. Prácticamente se estancará. Yo creo que esto es todavía algo optimista. La población activa va a disminuir o no va a crecer tan fuertemente. La ocupación, sin embargo, va a seguir cayendo. En el año 2009 registraremos una caída de 6,8%. En el 2010 todavía el paro caerá un 3% respecto a 2008 y probablemente en 2011, en la segunda mitad, empezaremos a observar tasas de crecimiento del empleo, de creación de empleo. Eso quiere decir que la tasa de paro puede llegar en 2011 al 21,2% según. Esta es la tasa de desempleo de la Unión Monetaria, la mitad prácticamente de la que tenemos en la economía española. Nos preguntamos a menudo cuánto tiene que crecer el PIB para que crezca el empleo. Bueno, hay buenas razones por las cuales si el PIB crece a 0,5, a 0,4, el empleo no solo no crezca, sino que incluso disminuya. Especialmente ahora, cuando el crecimiento de la productividad es tan potente, por esa mala razón de que estamos en una recesión, pues resulta que el PIB tiene que crecer algo más del 1% para que veamos que el empleo crece de manera sostenible. Coyunturalmente podemos observar en algún trimestre que creciendo el PIB muy poco, incluso cayendo, parece que aumenta el empleo. Bueno, en realidad, un pequeño ejercicio estadístico, teniendo en cuenta las observaciones desde el primer trimestre del 2002 hasta el segundo trimestre del 2009, nos dice que, este es un punto muy interesante, nos dice que el PIB tiene que crecer a este nivel, que es el 1,3%, 1,27%, para que la tasa de crecimiento del empleo, en términos interanuales, sea positiva. Mientras no crezcamos por encima del 1%, no veremos que de manera sostenible crece el empleo en nuestra economía. ¿Cuándo veremos que la economía crece al 1%? No se dará en 2010 esa observación. La economía española no va a crecer en 2010.
Si hasta hace poco hemos estado cayendo por una pared vertical, ahora estamos cayendo por un plano inclinado, pero seguimos cayendo. Cuidado con confundir el nivel con la primera derivada. No hemos tocado fondo. Es cierto que el deterioro es cada vez menor, pero no hemos tocado fondo y desde luego el PIB de la economía no va a crecer en 2010, luego no vamos a ver crecer el empleo en 2010. Que disminuya el paro es todavía más complicado, porque si para que crezca el empleo tiene que crecer el PIB de manera que compense el crecimiento de la productividad secular de la economía, que no es muy alto, pues para que disminuya el paro tienen que darse dos circunstancias. Primero, que crezca el empleo más de lo que crece la productividad y segundo, que la población activa no crezca demasiado, o si crece, que el PIB y la actividad crezcan lo suficiente como para compensar ese doble crecimiento. Por lo tanto, la tasa de crecimiento a la que tiene que crecer el PIB para que el paro disminuya es casi el doble, es del 3,15%, 3% digamos, para que el paro disminuya. Nos costará absorber el paro. No vamos a crecer a este ritmo en 2011, aquí seguramente sobra. No vamos a crecer al 3% de nuestra economía en 2011. La cuestión es cuánto creceremos a partir de 2011. La inflación, como decía, nos está dando algunas alegrías, es decir, ven ustedes que la inflación general, que se situaba en observaciones mensuales alrededor del 5%, todavía en 2007, 2008, pues como consecuencia del precio del petróleo, pues resulta que ya lleva unos meses cayendo sistemáticamente. A lo largo del año vamos a tener una caída del IPC y eso se compadece mal con los crecimientos de salarios, por cierto, que estamos observando. Se compadece muy mal. La inflación subyacente, que es aquella que queda en el IPC cuando quitamos la energía y los alimentos sin elaborar, tiene un comportamiento más modesto en el pasado y además en este pasado reciente, en estos meses recientes, pues vemos que todavía no están cayendo los precios de la cesta de bienes y servicios subyacente al IPC, si quitamos la energía, que es lo que está causando este desplome de los precios. De manera que no podemos hablar de deflación propiamente dicho, no hay un riesgo de deflación, nos viene muy bien que los precios caigan. De hecho, se está dando un fenómeno curioso respecto a la unión monetaria, con la que siempre habíamos tenido un diferencial alrededor del 1%, malo para nuestra competitividad, porque cuando no tenemos tipo de cambio con Alemania, lo único que podemos hacer para ser más competitivos es tener una inflación menor o tener unos costes laborales menores. Pues no estábamos teniendo, estábamos en un diferencial en nuestra contra todos estos años. Bueno, ahora, curiosamente, España tiene un diferencial favorable, un diferencial negativo respecto a la inflación de la Unión Monetaria. Bueno, eso nos sirve de poco cuando el comercio internacional está estancado. Se está recuperando el comercio internacional, afortunadamente, y ciertamente los países de dinámica exportadora, de vocación exportadora, como son los emergentes, por supuesto, pero también algunos países avanzados como Francia, Alemania, sobre todo Corea del Sur, Estados Unidos y los países nórdicos, pues eso les viene muy bien a ellos. Tenemos una estructura del ahorro muy complicada, del ahorro y de la inversión en realidad. Fíjense, esta es la tasa de inversión de la economía española en todos estos trimestres. Tasas superiores al 30%. Es una tasa asiática, es una tasa de país en vías de desarrollo. Pero claro, no estábamos construyendo infraestructura, ni estábamos equipándonos con maquinaria sofisticada, que también lo hacían. Estábamos sobre todo construyendo vivienda. Este ritmo de inversión es insostenible y eran desde luego señales muy claras de que tarde o temprano el ritmo de inversión o la tasa de inversión en porcentaje del PIB tendría que volver a niveles mucho más estándar, ¿no? Del 26. Tiene que corregir todavía más. Claro, en tan poco tiempo bajar de un 30 y tantos % de inversión en proporción al PIB a un 24% supone esta recesión que estamos teniendo, ¿no? Y la tasa de ahorro de ahorro nacional había venido bajando sistemáticamente.
luego, claro, este gap tan descomunal había que financiarlo en el exterior, y aquí lo tenemos. La capacidad de financiación en nuestro país era nula, es más, necesitábamos financiación en porcentajes del 10%, en magnitud del 10% del PIB, que en estos momentos, en 2009, acabará en el 6% y que en 2010 todavía se habrá reducido más. Es lo que decía antes, la paradoja de que la cuenta corriente está contribuyendo al crecimiento cuando la demanda doméstica, el consumo privado, se está precipitando. Las empresas siguen teniendo mucha necesidad de financiación. Vemos este ámbito que tenemos aquí, ¿no? Aunque la están reduciendo forzosamente, ¿no? Fíjense que los jugadores tenían algo de capacidad de... Perdón, son estos. Algo de necesidad de financiación, más bien fuerte de todas formas, como consecuencia de su acumulación de vivienda. Pero ahora tienen capacidad de financiación. Están en condiciones de financiar al resto de sectores de la economía. Las instituciones financieras tradicionalmente tienen capacidad de financiación y desde luego en estos años lo que pasa es que están utilizando para financiarse a sí mismas, para sanear sus balances. Y las administraciones públicas que tenían capacidad de financiación como consecuencia del superávit lo han agotado completamente y ya estamos viendo que están en negativo y lo estarán durante unos cuantos años. De hecho, estimamos que el déficit en 2009 roce el 11% y que sea algo menor en 2010, a pesar de las medidas fiscales que, como les digo, son un guiño somero al control del déficit, que en estos momentos es extraordinariamente complicado. Es muy difícil evitar esta lógica de acumulación de déficit. Fíjense que todas las medidas anticrisis que hemos aplicado en 2009 nos están costando un 2,3% del PIB, cuando nuestro déficit es del 10%, del 11%. La diferencia son eso que se llaman los estabilizadores automáticos, es la caída de los ingresos como consecuencia del hundimiento de las bases fiscales, del IVA, del IRPF, de los impuestos especiales, etc. Todo eso se ha hundido. Y también el aumento de las prestaciones sociales. El aumento del desempleo ha llevado a duplicar los créditos presupuestarios y, de hecho, los bolsos efectivos para afrontar los pagos de prestaciones. Sin hacer nada nos hemos tragado 8 puntos de PIB de déficit, sin tomar medidas activas, y tan solo un 2 y pico % del PIB de este déficit que tenemos aquí se ha debido a una actuación algo tardía, de cierta intensidad, si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, sin embargo, a una actuación activa para contrarrestar la situación económica. Y lo que podemos hacer el año que viene es muy modesto. Ya se ha anunciado un nuevo fondo de inversión local que sustituye al actual fondo de 8.000 millones, pero con un importe de 5.000 millones. Bueno, ahí hay una cuestión relevante. Lo que sí tenemos aquí es una trayectoria de deuda muy espectacular. Un país con un 68% de deuda en el 96, 97, justo antes del examen de Maastricht, hizo sus deberes y consiguió demostrar a todos que podía llevar su deuda al 35%. Yo creo que esto es estimulante. Es difícil ahora evitar que la deuda suba. Seguramente al 50% el año que viene o al 55%, seguramente al 60 o más por ciento en 2011, quién sabe en 2012. Pero tenemos aquí un ejemplo de algo se hizo en todos estos años y no solamente confiar en que los impuestos entraban a raudales, también se ajustó el gasto, especialmente en la primera parte de estos años, de forma que pudimos demostrar a todos y a nosotros mismos, sobre todo, que es muy importante, que podemos llegar a controlar la deuda. Seguramente podemos hacer lo mismo en los años venideros. La tasa de morosidad es también un desequilibrio muy relevante en nuestro sistema, está aumentando. Bueno, hay oscilaciones, pero hay un villano muy claro detrás de la tasa de morosidad, que es la tasa de paro. La tasa de paro no va a disminuir en los próximos años, en los próximos trimestres, y por lo tanto hay que esperar que la tasa de mora siga aumentando al menos hasta 2010.